Muy buenas tardes. Para proseguir con el programa de histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en la extensión Táchira, su profesora Nora Sánchez. Hoy vamos a abordar un tejido que es maravilloso y muy importante en el ser humano, el tejido nervioso. Es el tejido que comanda toda nuestra vida, es el centro integrador de todas nuestras funciones. Desde el punto de vista histológico, tendrá cierto nivel de complejidad, pero no tanto nivel de complejidad como desde el punto de vista fisiológico. Pero obviamente para poder entender sus funciones, tenemos que conocer su organización o estructura arquitectónica, es decir, su histología. Como podemos ver, el tejido nervioso está constituido, como todo tejido, por células. Y la célula más importante, o la funcional principalmente, son las neuronas, que aquí tienen una imagen maravillosa de las neuronas. Como les dije, el sistema nervioso es el tejido que controla e integra las actividades funcionales de los órganos, los aparatos y que permite al organismo responder a los cambios continuos del medio, tanto externo como interno. Desde el punto de vista anatómico, el tejido nervioso se va a dividir en el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está constituido por una serie de fibras y ganglios que se localizan fuera de esta área del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está muy bien protegido, como estudiamos el tejido óseo. El cráneo protege el encéfalo y la columna vertebral protege a la médula espinal, que son los elementos principales del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, entonces, resumimos, está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico por los nervios craneales, raquídeos, que pueden ser eferentes, que son los craneales, los raquídeos, y los nervios aferentes o sensitivos, que son los que llevan la información hacia estos centros integradores como son la médula espinal y el encéfalo. Obviamente, dentro de este sistema nervioso periférico hay como si fuesen, yo las llamo unas estaciones de relevo para la información, como lo son los ganglios y las terminaciones nerviosas. Desde el punto de vista macroscópico, el tejido nervioso tiene una organización histológica y está constituido por la sustancia gris y por la sustancia blanca, que dependiendo de si estamos hablando de encéfalo o médula espinal, su distribución va a ser diferente. La sustancia gris está formada principalmente por los elementos celulares de las neuronas. Ella va a alojar los cuerpos de las neuronas. Van a haber también, por supuesto, células gliales, que es el otro elemento celular del tejido nervioso. Y la sustancia blanca no posee neuronas. Ella va a estar constituido por las prolongaciones neuronales, principalmente las prolongaciones axonales, es decir, los axones. Y obviamente, al igual que en la sustancia gris, van a existir células gliales. Desde el punto de vista funcional, el tejido nervioso se divide en dos. El tejido nervioso, sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático o de la vida de relación es aquel que va a proveer la inervación motora y sensitiva a todo el organismo, excepto las vísceras, el músculo liso y las glándulas. Es el sistema voluntario. Nosotros
vamos a decir, pensamos y generamos la respuesta y los movimientos de una manera consciente y decisiva, o sea, decidida por nosotros. En cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo es independiente, como lo dice su nombre, autónomo. Es el que va a proveer la inervación motora al corazón, que es un órgano autónomo, las glándulas y la inervación sensitiva a las vísceras. Este sistema nervioso autónomo se va a dividir a su vez en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estamos en la clase introductoria de toda la unidad del sistema nervioso. Por lo tanto, vamos a mencionar varios elementos que en esta clase no se desarrollarán y que en las clases sucesivas los vamos a ampliar. Desde el punto de vista microscópico, el tejido nervioso está constituido principalmente por dos tipos o dos elementos celulares. Las neuronas, que son la unidad anatómica y funcional del tejido nervioso, y las neuroglías, que antes siempre se le atribuían como que eran unas células de no tanta relevancia, que eran células de sostén, como si esas fueran las células de un tejido conjuntivo, pero que hoy en día se sabe que tienen funciones muy importantes en el funcionamiento trófico de las neuronas. Crean el microambiente ideal para que las células estrellas del tejido nervioso, como son las neuronas, puedan realizar su función adecuadamente. Las neuronas, hay variedad de ellas en cuanto a tamaño y en cuanto a forma. Aquí tenemos ejemplo de una forma estrellada. Tenemos, de acuerdo a la forma de su cuerpo, pues ellas se van a clasificar de varios tipos que ya vamos a analizar. Entonces, hablando de las células nerviosas, que son las neuronas, ya lo mencioné anteriormente, es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso y se compone del cuerpo o soma y muchas prolongaciones que son de longitud variable. La clasificación funcional de las neuronas va a ser de neuronas sensitivas, que son aquellas neuronas que recogen la información y se denominan aferentes somáticas o viscerales. Y las neuronas motoras, que son sus prolongamientos, serían la eferencia del sistema nervioso central, bien sea médula espinal o encéfalo, para la inervación somática y visceral. Y tenemos unas neuronas que se denominan interneuronas o intercalares, que son neuronas pequeñas que sirven para asociar unas con otras. Los componentes de las neuronas. Las neuronas están constituidas por un cuerpo, también llamado soma o pericardio, dos tipos de prolongamientos, como lo son las dendritas en plural y el axón en singular. Su manera de comunicarse unas a otras es a través de la sinapsis. Tanto las dendritas como el axón y también su soma van a tener las áreas donde se van a realizar estos contactos sinápticos. El cuerpo soma va a contener el núcleo y las organelas. De este cuerpo o soma parten los prolongamientos, como lo son las dendritas y el axón. La mayoría de las neuronas tiene un solo axón y múltiples dendritas. Y usted me dirá, ¿por qué la mayoría? Porque hay una neurona específica que no tiene ni siquiera un axón. Pero la mayoría es un solo axón. Las dendritas sí pueden ser múltiples. Las dendritas, como características que poseen, ellas van a ser más cortas y ellas transmiten el impulso
desde la periferia hacia el cuerpo, o la información, serán como las que recogen la información. Y el axón es la prolongación que transmite el impulso nervioso una vez que la neurona en su centro, que es el núcleo, integra la información que recibe a través de las dendritas y origina una respuesta, lo va a transmitir a través del axón, que también parte de ese soma o cuerpo, hacia una terminal, que es donde se establece la unión o la especialidad de unión, que son las sinapsis. Como les hablé anteriormente, las neuronas las vamos a clasificar según la forma del cuerpo o soma en células estrelladas o neuronas estrelladas, piramidales, piriformes y globosas. La mayor parte o el gran volumen de las neuronas van a ser de tipo estrelladas, un cuerpo del cual parten múltiples prolongamientos. Entre ellas, una de las más importantes, tendríamos las motoneuronas de la médula espinal, del asta anterior de la médula espinal. Las piramidales, que aquí tenemos un dibujo de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal, que son una forma piramidal, son las neuronas características de la corteza cerebral, cuyo cuerpo es una forma de pirámide que tiene un vértice donde parte un penacho dendrítico hacia las regiones laterobasales, otro penacho, y puede ser que en esa región basal o laterobasal va a salir el axón. Tenemos las neuronas que tienen una forma piriforme, como una pera, como lo ven acá, que son características de la corteza cerebelosa. Se le van a denominar en la corteza cerebelosa las células de Purkinje. Y tenemos células de forma ovalada, redondeada o globosas, que el mejor ejemplo lo tendríamos en las células del ganglio raquídeo, en lo que llamamos sistema nervioso periférico. Según el número de prolongaciones, las neuronas pueden ser de tres tipos: unipolar o pseudounipolar, bipolar o multipolar. Unipolares o pseudounipolares son aquellas neuronas que tienen un único prolongamiento que luego se bifurca o se divide en dos, en donde una de esas prolongaciones se va a comportar como dendrita y la otra se va a comportar como axón. Es característica de las células del ganglio raquídeo. Entonces son pseudounipolares o unipolares porque tiene un solo prolongamiento, pero recuerden que se divide en dos para que uno de ellos adquiere la función de dendrita y otro de los prolongamientos adquiere la función de axón. Bipolares son aquellas células que tienen dos prolongamientos. Uno que va a ejercer la función de dendrita y casi siempre en el lado opuesto el otro prolongamiento que va a formar el axón. Uno de los ejemplos de estas células bipolares tendríamos las células de la retina, células ganglionares de la retina, también las células del epitelio olfatorio. Y la mayor parte de las neuronas son multipolares, en donde del cuerpo parten múltiples prolongaciones que van a formar la mayor parte de ellas las dendritas y una prolongación única que sería el axón. Recuerden, el cuerpo o soma neuronal va a tener una forma específica que les va a dar pues su clasificación según la forma. Desde el punto de vista de microscopía electrónica, el cuerpo neuronal se caracteriza por poseer el núcleo,
que generalmente es un núcleo central, amplio, con un nucleolo evidente, con cromatina laxa, que evidencia una elevada capacidad de síntesis. Ese núcleo va a estar bordeado por un gran acúmulo de retículo endoplámico rugoso que en un principio, cuando no se conocía su estructura por microscopía electrónica, se le denominaron grumos de Nils, como lo ven en esta micrografía óptica. Esos grumos de Nils corresponden a acúmulos de retículo endoplámico rugoso. Tiene un gran desarrollo de mitocondrias, porque es una célula que necesita un buen aporte de ATP por su elevada capacidad y actividad sintética para formar los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que se transmiten en la sinapsis. Un muy buen desarrollado aparato de Golgi, porque el empaquetamiento de estos neurotransmisores en vesículas requiere una gran actividad de aparato de Golgi. Por supuesto, vamos a encontrar ribosomas, polirribosomas. También tenemos el citoesqueleto. Entonces, en resumen, el cuerpo celular, soma o pericarion, es la región más dilatada que contiene el núcleo. El núcleo va a tener una cromatina laxa, es decir, eucromático, con un nucleolo prominente, evidenciando una gran capacidad de síntesis. El citoplasma a microscopía óptica, los grumos o corpúsculos de Nils que se corresponden con el retículo endoplámico rugoso muy desarrollado, abundantes ribosomas, mitocondrias. El citoesqueleto va a estar constituido por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. El retículo endoplámico rugoso no se va a observar en la región desde el inicio del axón, que esa región se le denomina cono de arranque. Un concepto que es importante que ustedes deben manejar, y es que las neuronas pierden, una vez que adquieren su adultez, pierden su capacidad de división. Por lo tanto, la lesión neuronal no se repara con formación de nuevas neuronas. Es un tejido que no se regenera. Aquí para que veamos micrografías, esquemas o diagramas, micrografía óptica y microfotografías electrónicas para que veamos el gran desarrollo de retículo endoplásmico rugoso, de vesículas, de mitocondrias y en la microscopía óptica los grumos de Nils, que como bien les expliqué, corresponde al gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso. Las dendritas neuronales, que son las prolongaciones receptoras de las neuronas, porque ellas son las que reciben los estímulos, que pueden provenir de otras neuronas o del medio externo. Ellas van a estar situadas, pues obviamente, en la vecindad de ese cuerpo soma. Van a carecer de envoltura mielínica, tienen mayor diámetro del axón y obviamente van a tener mayor diámetro cercano al soma y menor diámetro a medida que se alejan del soma, porque se adelgazan a medida que progresan. Ellas van a poseer extensas ramificaciones y en algunas neuronas mucho más desarrolladas, estas ramificaciones se le van a denominar arborizaciones dendríticas. Una de las neuronas que tiene un gran desarrollo, una gran arborización dendrítica son las células de Purkinje en la corteza cerebelosa. Las neuronas en las dendritas van a presentar unas saliencias o protuberancias que son las llamadas espinas, que van a tener una función sináptica. La presencia de esas espinas, la variabilidad de un mayor número, un aumento o una disminución del número de estas espinas, habla de la plasticidad del tejido nervioso. Se dice que con la edad o con la inactividad cerebral, con poco estímulo de nuestra actividad cerebral, pues hay una poda, es decir, una eliminación de estas espinas sinápticas. En cambio, aquí el individuo que se mantiene en una
constante estudio, que se nutre de la literatura y de la música, tiene un gran desarrollo, tiende a formar más número de espinas sinápticas y por lo tanto eso habla de que nuestro tejido nervioso no es tan estático, sino que es plástico y que se adapta a circunstancias de mayor o menor actividad cerebral. Las dendritas también tienen organelas que son iguales a las que tiene el cuerpo soma. Lo único de lo que va a carecer es de aparato de Golgi. Con respecto al axón, el axón va a ser el prolongamiento efector. Es el que va a transmitir el estímulo desde ese cuerpo a otras células o a un órgano efector que se podría llamar músculo o glándula. La transmisión de esa información es centrífuga, es decir, desde el cuerpo hacia la periferia. Cada neurona va a contener un único axón y según sea la longitud de este axón, pueden ser clasificadas como Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2. ¿Y a qué se refiere esto? Las neuronas Golgi tipo 1 son aquellas que tienen un axón largo, que va más allá del tejido o la sustancia gris donde se encuentra el cuerpo neuronal. Pueden llegar hasta medir más de 1 metro. Y las Golgi tipo 2, todo lo contrario, son unos axones cortos que generalmente son características de estas neuronas pequeñas o interneuronas para asociación y que entonces este axón no sobrepasa la sustancia gris de donde se encuentra ubicado el cuerpo neuronal que le da origen. El axón neuronal puede dar a su vez ramificaciones, es decir, que a medida que transcurrimos en su trayecto, puede originar ramas que pueden ser recurrentes o colaterales o pueden ser ramas terminales. Las recurrentes pueden venir y hacer sinapsis consigo misma a un nivel más alto. Por ejemplo, hay ramificaciones recurrentes que hacen sinapsis con el cono axónico y que tienden a ser inhibitorias. Y eso lo analizaremos más adelante. El axón se origina, o el sitio de donde parte de ese cuerpo neuronal, se le denomina cono axónico. Ese cono axónico va a carecer de organelas. Desde ese sitio, que es el cono axónico, donde va a originarse el axón, hasta que se encuentra el segmento inicial, es el sitio donde se origina el potencial de acción. En ese cono axónico hasta el segmento inicial. El transporte axonal puede ser anterógrado o retrógrado. Anterógrado, es decir, que va desde el cuerpo al telodendrón, que es la porción terminal de la neurona. Este tipo de transporte, que es el anterógrado, como lo ven aquí de color azul, va a ser mediado por una proteína motora que se asocia a los microtúbulos que se llama cinesina o quinesina. Esta es una proteína que consume ATP. En cambio, el transporte axónico retrógrado es el que va en una dirección contraria del telodendrón hacia el soma y está mediado por una proteína motora asociada a microtúbulos también, pero en este caso se denomina dineína. El transporte axonal no solamente se clasifica de acuerdo a la direccionalidad hacia donde va la sustancia que se está transportando, también se va a clasificar de acuerdo a la velocidad de transporte. Entonces tenemos un transporte axonal que puede ser rápido, que es de tipo anterógrado, es decir, del cuerpo hacia el telodendrón o terminación,
que sabemos muy bien utiliza la proteína quinesina o cinesina, a través de este tipo de transporte, que es aproximadamente 400 milímetros por día, se transportan las mitocondrias, las vesículas sinápticas con los neurotransmisores, algunas enzimas involucradas en síntesis y degradación de neurotransmisores sinápticos. Pero también tenemos el transporte axonal retrógrado, que va de 200 a 300 micras por día, decir, desde la terminación axónica hasta el soma, que va a utilizar la dineína, que se transporta de esta manera. Membrana de las vesículas, cuando el neurotransmisor es liberado, pues hay un excedente de membrana en esa terminación que es transportada en microvesículas para ser degradada en los lisosomas y poder ser reutilizada. Y es también la misma vía que utilizan los virus que logran atravesar nuestras barreras de contención hacia el sistema nervioso. Es decir, que los virus van a infectar el tejido nervioso a través de un transporte axonal retrógrado. También se ha demostrado la peroxidasa de rábano, que es un colorante, que se vio que de esta manera también se puede transportar. Factores de necrosis, factores de crecimiento también utilizan este sistema de transporte axonal rápido retrógrado. Entonces, el rápido puede ser anterógrado y retrógrado. Entonces tenemos que el transporte axónico rápido puede ser anterógrado o retrógrado, con una velocidad que va de 20 a 400 micras por día. Y, por ejemplo, como sabemos, mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, vesícula sináptica, consumo ATP, porque recuerden que la proteína que utilizan es la cinesina o quinesina. Y este tipo de transporte pero de forma retrógrada, que va a ser rápido, lo van a utilizar también los virus y las toxinas. Es decir, que anterógrado o retrógrado puede haber un transporte axónico rápido. Transporte axónico lento solo se produce en dirección anterógrada. Y ese va a una velocidad de 0,2 a 4 milímetros por día. Y este es el transporte que utilizan las proteínas estructurales del citoesqueleto o del citosol, como por ejemplo la tubulina, la actina, la camodulina, entre otras. En resumen, el transporte axónico rápido puede ser tanto anterógrado como retrógrado, y el transporte axónico lento es solamente de tipo o de dirección anterógrada. Ahora vamos a hablar de la neuroglía o glía, que es el segundo elemento celular del tejido nervioso. Son las células acompañantes de las neuronas, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Dentro de las glías del sistema nervioso central tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías, las células ependimarias. Los astrocitos constituyen un 25% de la población glial del tejido nervioso central. Y los oligodendrocitos, un 75%, y son muy importantes porque ya es la que se encargan de la mielinización de la fibra nerviosa a nivel del sistema nervioso central. La microglía, que tiene un origen diferente porque todo el tejido nervioso es de tipo ectodérmico, su origen. La microglía, que tiene un origen mesodérmico, es la célula de defensa del tejido nervioso, es la célula presentadora de antígenos, es la célula fagocítica del tejido nervioso. Va a poseer receptores MHC2 en su superficie, por lo tanto van a tener su función de célula presentadora de antígenos. Y tenemos las células ependimarias que recubren la estructura interna del tejido nervioso, tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal. Y va a sufrir modificaciones en ciertas áreas para formar los plexos coroideos y producir el líquido cefalorraquídeo. A nivel del sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann,
las células satélites, que son las que se encargan de la mielinización de la fibra nerviosa, es decir, del nervio periférico, las células satélites ganglionares, también llamados anficitos o capsulares, las células de Müller, que es una glía específica de la retina, la neuroglía terminal, que es una neuroglía que se encuentra en la unión neuromuscular, y las neuroglías entéricas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar con la astroglía. La astroglía, dependiendo de si estamos en tejido de sustancia gris o de sustancia blanca, va a ser astroglía protoplasmática o astroglía fibrosa. Muchos autores dicen que es la misma, pero que como la tensión superficial de un tejido es diferente al otro, pues las formas que adquiere es diferente en la sustancia gris que en la sustancia blanca. La astroglía protoplasmática, que es como se le denomina la astroglía de la sustancia gris, va a tener un cuerpo más ovoide, con un citoplasma abundante y abundantes prolongaciones, las cuales, citoplasma no tanto abundante, lo que es abundante son las prolongaciones, que van a ser cortas, gruesas y muy, muy ramificadas. Siempre le digo a los estudiantes que parecen como una araña. Estas astroglías protoplasmáticas, como ven, estos son cuerpos neuronales, tienen múltiples funciones. Tienen capacidad para almacenar glucógeno. Se les describe una función fagocítica limitada, pero no fagocítica de otras cosas que no sean elementos de neurotransmisores que se han liberado en la hendidura sináptica y que es fagocitado por estas glías para evitar un ambiente muy cargado de neurotransmisores, de manera que regula la cantidad de neurotransmisor una vez que pase el estímulo sináptico. Ellas van a estar ocupando los espacios entre las neuronas. Ellas también pueden ocupar los espacios cuando hay una muerte neuronal. Ellas pueden originar, vamos a decir, pueden llenar ese vacío. Y tienen una importante función de crear un microambiente ideal para las funciones neuronales. Tienen la capacidad de producir sustancias tróficas, factores de crecimiento neuronales indispensables para una actividad neuronal adecuada. La astroglía de la sustancia blanca se le denomina astroglía fibrosa. Se caracteriza por tener también un cuerpo ovoideo o más estrellado, con múltiples prolongaciones que van a ser más largas si las comparamos con la de protoplasmática, lisas y delgadas. Y el cuerpo va a ser menos ramificado que el de la astroglía protoplasmática. ¿Okay? Tanto la astroglía fibrosa como la astroglía protoplasmática van a tener unos prolongamientos, van a tener una forma en sus prolongamientos en las porciones terminales que se pueden adaptar a una superficie de un vaso sanguíneo y se le denominan pies chupadores y van a ayudar a formar parte de la barrera o hematoencefálica o hematopial, o también están bordeando estructuras o hacen contacto con la superficie de cuerpos o fibras nerviosas. Como lo resumo aquí, pueden ser almacenadoras de glucógeno. Ellas pueden proveer cubierta para regiones desnudas, especialmente, por ejemplo, en la región de los nodos de Ranvier, que es los espacios donde no hay mielina. Ellas pueden cubrir esas zonas. Ellas pueden terminar en la forma de pies chupadores hacia los vasos sanguíneos para ayudar a formar la barrera hematoencefálica o debajo de las meninges
específicamente de la pía madre, para formar la barrera hematopial. La neuroglía es de tipo astroglial, es un amortiguador espacial, es decir, del espacio extracelular de las neuronas, del potasio, de manera que es una célula responsable de crear un ambiente favorable para la función neuronal. Producen sustancias tróficas, como dije anteriormente. Como recuerdan, las astroglías con sus pies chupadores contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica y de la membrana limitante pial. Entonces, si vemos aquí la imagen, nos imaginamos aquí, por ejemplo, estamos en cerebro, o en encéfalo, diríamos mejor, y aquí tendremos el ejemplo de una astroglía protoplasmática, porque esto sería sustancia gris y esto sería sustancia blanca, donde unos prolongamientos pueden ir a terminar como pies chupadores sobre un vaso sanguíneo para formar parte de la barrera hematoencefálica, pero otros pueden estar justo por debajo de la vía madre para formar parte de la barrera o membrana limitante pial. Y a este nivel ya lo haría sobre los astroglía fibrosa, de nuevo también sobre los vasos sanguíneos, pero también pueden hacer prolongamientos hasta conectar células ependimarias que bordean la estructura interna. Okay. Vamos a hablar ahora de la microglía, que como recuerdan, también esta célula se denominó célula de Río Ortega. Son investigadores españoles que crearon tinciones especiales con las que se pudo avanzar, como Ramón y Cajal también, en el estudio del tejido nervioso, porque el tejido nervioso fue un gran enigma hasta que estos investigadores españoles crearon técnicas de tinciones especiales con las que se progresó enormemente acerca de la forma y la funcionalidad del tejido nervioso, de las células del tejido nervioso. La microglía, como lo dije anteriormente, no deriva del ectodermo, deriva del mesodermo. Representan el 5% de las células gliales. Son unas células pequeñas. Poseen numerosos prolongamientos que tienen un aspecto como de púas, pequeñas, cortas, o espinas, que pueden salir tanto de su cuerpo como de sus mismos prolongamientos. Su núcleo es alargado y es la célula fagocítica. Y como célula fagocítica, ustedes saben muy bien que las células fagocíticas en la microscopía electrónica lo que mejor van a tener desarrollado su aparato lisosomal. O sea, tienen abundantes lisosomas. Las células ependimarias son las células de recubrimiento interno, son las células que van a formar un epitelio y recubren la superficie interna del encéfalo y la médula espinal. En la médula espinal bordean el agujero ependimario y en el encéfalo pues bordean el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, todo el sistema ventricular. Ellas van a tener una forma cúbica o prismática. Tiene una capacidad elevada de ser transportadora de líquido. Por lo tanto, su superficie apical va a tener un gran número de microvellosidades, por tanto, capacidad de absorción como de secreción. Ellas también van a tener cilios, porque este líquido se tiene que movilizar. Entonces, la superficie apical tiene microvellosidades y cilios. En la región basal, siempre se imagina uno como todo epitelio va a tener una lámina basal. Estas no poseen esa lámina basal. Estas células ependimarias pueden sufrir modificaciones en ciertas regiones y esto lo va a hacer a nivel de los plexos coroideos, donde estas células desarrollan gran volumen de su aparato
retículo endoplásmico, Golgi, porque van a ser las secretoras de líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar ahora de las oligodendroglía u oligodendrocitos. Ella es la célula encargada de producir la mielina en el sistema nervioso central. La mielina está formada por capas concéntricas de membrana plasmática. Siempre me imagino así como una tela que vamos a enrollar y a enrollar sobre un eje, una capa sobre otra, una capa sobre otra. Así es como se forma la mielina. Capas consecutivas de membrana plasmática. A nivel del sistema nervioso central, son los oligodendrocitos los encargados de formar la mielina de los axones. Las múltiples prolongaciones de un solo oligodendrocito pueden mielinizar a un axón o varios axones, como lo ven aquí en el esquema. Este sería el cuerpo de un oligodendrocito, un prolongamiento, un prolongamiento, un prolongamiento. Aquí vemos un axón, otro axón y otro axón. Y está originando un segmento internodal de vaina de mielina. Inclusive podrían imaginarse que otro podría venir aquí dentro sobre un mismo axón, podría estar formando dos segmentos mielínicos de un mismo axón. Esta célula o esta lámina de mielina no va a tener una lámina externa, que la vamos a observar en la mielina que bordea a la fibra nerviosa en el sistema nervioso periférico, donde la célula encargada de formar la mielinización son las células de Schwann. Los nodos de Ranvier en las fibras nerviosas mielinizadas del sistema nervioso central van a tener unos espacios o segmentos internodales entre un segmento y otro mucho más amplios que lo que vamos a observar en la fibra nerviosa mielinizada del sistema nervioso periférico. Como pueden ver aquí, este sería un oligodendrocito y aquí un prolongamiento forma este segmento internodal, este otro aquí y este otro aquí. Y no es más, como lo ven aquí, que es una envoltura anular bordeando a esta fibra nerviosa que no es más que el axón que acabamos de describir. Entonces, la mielina del sistema nervioso central es muy importante que hablemos de que tiene unas proteínas que son específicas, que la diferencian de la mielina de la fibra nerviosa periférica. Esas proteínas específicas tendríamos la proteína proteolipídica, PLP, la glicoproteína oligodendrocítica mielocítica, MOG o MOG, y la glucoproteína mielítica del oligodendrocito, que se abrevia, o esa es la nomenclatura de O en minúscula GP. Son específicas de la mielina del sistema nervioso central que está originada por el oligodendrocito. Entonces, la célula encargada de la mielinización de la fibra nerviosa a nivel del sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Ahora vamos a las glías del sistema nervioso periférico. Empezaremos por las células de Schwann. Ya que venimos hablando de mielina, pues la célula de Schwann es la que origina, la que da la mielinización a la fibra nerviosa del sistema nervioso periférico. A diferencia del oligodendrocito, una sola célula de Schwann va a mielinizar un segmento internodal, es decir, ella llega aquí, hace su primera vuelta y luego empieza a girar, a girar, a girar, a girar hasta que provoca toda la envoltura. Y finalmente, por decirlo así, la última es la que va a contener su núcleo y el resto de su citoplasma. El resto son membrana adosada sobre membrana que va girando alrededor del axón. Entonces, las células de Schwann son las que forman la mielina de la fibra nerviosa del sistema nervioso periférico. La vaina de mielina está constituida por múltiples capas de membrana de las células de Schwann.
Por fuera de la vaina de mielina hay una delgada capa de citoplasma de la célula de Schwann que contiene el núcleo y las organelas, a la que se le denomina vaina de Schwann. Entonces tendríamos primero la fibra nerviosa, la vaina de mielina y la vaina de Schwann. Por fuera de la membrana de la vaina de Schwann existe una lámina basal o externa, que se le denomina externa, con las características similares a las que vimos en epitelios de lámina basal, con colágeno tipo 4, laminina, todos esos elementos característicos de la lámina basal o lámina externa que no vamos a observar en la mielina del sistema nervioso central. La vaina de mielina es segmentada, es decir, que hay un segmento, se da un espacio sin cubierta y luego otro segmento y así sucesivamente. Esos espacios sin cubierta mielínica se denominan nodos de Ranvier. Y las zonas cubiertas por mielina se denomina segmento internodal. Es decir, este sería un segmento internodal y luego vendría otro. Hay unas estructuras que vamos a observar que, como ven, imaginen, esta es la célula de Schwann. Imagínense así que se estira como si fuera las alas de este momento se me va el nombre, de un murciélago, que es membrana y membrana, y él agarra y se arrolla girando y girando alrededor del axón, pero en algunas áreas puede quedar interpuesto ciertas áreas de citoplasma, porque debería ser membrana y membrana, adosada una sobre la otra, y a veces se queda incluido pequeñas áreas de citoplasma que van a originar en la microscopía electrónica, las llamadas hendiduras de Smith-Lenterman. Esas incisuras corresponden a citoplasma intercalado entre membrana y membrana que está constituyendo la vaina de mielina. Seguimos hablando de glías periféricas. Vamos a hablar ahora de las células satélite. Constituyen una capa de células que rodean los somas o cuerpos de las células ganglionares, que recuerdan eran las células de forma ovalada o globosa. Especialmente las células que son globosas son las del nervio raquídeo, porque las de los ganglios vegetativos van a ser unas células más bien estrelladas, multipolares. En los ganglios del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, en la región entérica, se van a originar unas células neuróglicas entéricas que se le consideran que son como estas células satélite. Estas células le forman como una cápsula a ese cuerpo y le provocan un aislamiento eléctrico. Además, es una vía de intercambio metabólico. Tiene las funciones análogas al astrocito en el tejido nervioso. Son células de sostén, de protección, de nutrición de estas células ganglionares, de los ganglios raquídeos. Para finalizar la clase, tenemos que entonces, integrando todo lo que hemos hablado, las neuronas es la célula estructural, funcional, es la célula que integra la información, que la analiza y origina una respuesta frente a un estímulo externo, integradora y que conecta y da la función de respuesta. Y las glías, que es el segundo componente celular, son células de sostén, son células de nutrición, producen factores tróficos para el microambiente adecuado que deben tener las neuronas para su funcionamiento, proveen la mielinización tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico, función de protección como lo da la microglía, que tiene capacidad de fagocitosis, de células presentadoras de antígeno y, por supuesto, también contribuyen a formar parte de las barreras para proteger el tejido nervioso central,
como son a través de los prolongamientos de los pies chupadores para contribuir a formar parte de la barrera hematopial como de la barrera hematoencefálica. Muchísimas gracias. Seguiremos analizando más del tejido nervioso en nuestra próxima clase.